A ver qué ocurre aquí. Empieza el patinamiento. Venga, primer escalón subido, vamos el segundo. Vamos, Jimny. Vamos, Jimny. Venga, Jimny, por favor, ¿qué haces? Que te vas a desmembrar. ¿Qué es este baile? Por tracción tampoco va a subir. Vamos, Jimny. Venga, Jimny, vamos. Ahí es donde se me queda. Ahí está. No va a subir. Hola, queridos amigos. Últimos cuartos de final del Mundial 4x4 Diari Motor. Y no son unos cuartos normales, estamos ante un enfrentamiento fratricida. Toyota versus Toyota. Ambos vehículos legendarios y con mucha historia en el mundo 4x4. Nos acompaña David Clavero. David, ¿qué tal estás? Pues bueno, encantado de estar aquí en este cierre de los cuartos de final, último cuarto de final. Y yo creo que lo que tenemos hoy aquí es un duelo... Buah, o sea, no me gustaría ser Toyota viendo esto, pero yo creo que tenemos a dos iconos del 4x4 y nos lo vamos a pasar hoy. O sea, esto va a ser brutal. Hoy se enfrenta Japón versus Japón. Ya sabemos el rival que les espera a cualquiera de estos dos colosos, el todopoderoso Land Rover Defender. Pero para ser honestos, tanto Hilux como Land Cruiser tienen armas para poder enfrentarse con garantías al titán inglés. Recordad que el Land Cruiser pasó como cabeza de serie y primero de grupo, demostrando unas capacidades espectaculares en las fases, pero la Hilux ya ha demostrado en este circuito de lo que es capaz. La Toyota Hilux es un todoterreno de trabajo, cuya suma de ángulos característicos es de 77 grados. Tiene tracción total conectable con reductora, bloqueo central y trasero y una altura libre de 235 milímetros. El Toyota Land Cruiser es el todoterreno por excelencia y totaliza 79 grados entre sus ángulos característicos. Tiene tracción total permanente con reductora, bloqueo central, torso en trasero y una altura libre de 215 milímetros. Ya tenemos los coches dirigiéndose al primer obstáculo. En segundo lugar, el Toyota Land Cruiser. En primer lugar, la Toyota Hilux. David, por favor, un pronóstico lo más sincero posible ante lo que crees que va a pasar hoy. Pues vamos a sudar hoy, yo creo que esto es... yo por ahora creo que este va a ser el duelo más épico que hemos visto en este Mundial, porque, vuelvo a repetirme, no me gustaría ser Toyota. Yo hoy voy a ir con el Land Cruiser. Son dos iconos del 4x4, a cada cual mejor, dos fórmulas de 4x4 súper interesantes, súper robustas, muy capaces, pero yo hoy voy con el Land Cruiser, a por todas. Dices que no te gustaría ser Toyota, pues no te creas, porque al final Toyota, quieras que no, se asegura un puesto en las semifinales. No, sí, claro. Por ese lado, quieras que no, pues oye, mirando el lado positivo, ¿no?, de las cosas. Yo también voy con el Toyota Land Cruiser. A mí es un coche que me despierta mucha simpatía, a pesar de que respeto mucho, por supuesto, a la Toyota Hilux. Vamos con la presentación del primer obstáculo. El rompepalieres es una subida solo apta para auténticos todoterreno, con un importante escalón en el centro que es su punto crítico. Aquí pondremos a prueba la capacidad de tracción y la articulación de suspensiones. Pues bueno, Juanma, esto ya empieza. Sí, ya empieza, ya está David y Elena preparados, así que conectamos con el circuito. Elena, ¿cómo está el día por allí en Ocaña? Hola Juanma, ¿cómo estáis? Seguro que más fresquitos que nosotros, porque hoy en Ocaña vamos a llegar a los 36 grados. Ojo. Y ojo también con la batalla que tenemos en estos cuartos. Toyota contra Toyota. Algo muy familiar, David. ¿Qué podemos esperar de esta lucha que queda muy en familia? Bueno, pues esta lucha garantiza que un Toyota va a pasar a la siguiente ronda y otro va a quedar eliminado, eso cae de cajón. Y ahora mismo no me atrevería a dar un favorito. Creo que el Toyota Land Cruiser tiene un mejor control de tracción, por lo tanto, en principio sí que podría tener más tracción, pero los obstáculos son muy complicados, están al nivel máximo y podría pasar absolutamente cualquier cosa en cualquier momento. Bueno, pues vamos a preparar las palomitas porque esto empieza ya. David Clavero, esto empieza ya. Estoy un poquito hasta nervioso, estoy aquí ya... Estamos tensos, estamos aquí como gatos, desconfiados. Vamos a ver qué ocurre con la Toyota Land Cruiser, porque este obstáculo se las trae y puede que toque en las estriberas, veremos a ver. En la Hilux tengo bloqueo trasero, pero no lo voy a utilizar, porque el bloqueo trasero cancela el control de tracción delantero. Entonces voy a ir con la reductora, evidentemente, y con el control de tracción electrónico a las 4 ruedas, pero sin bloquear nada. Como no lleva diferencial central, equivaldría a un bloqueo central, así que
Vamos con el control. Interesante e inteligente lo que acaba de decir, Y a ver porque lo que el control de sucede. tracción es necesario para este obstáculo. Este obstáculo es muy, muy extremo. Luchando, llegamos al escalón, lo sube fácilmente. Sigue patinando un poquito. Se va un poquito Fijaos para atrás. cómo está actuando el control de tracción Roza un poco la estribera derecha. con bastante efectividad. Sí sube. que ha levantado un poquito de polvo. Es casi digamos que el polvo es como la prueba del algodón, ¿no? Cuando hay mucho polvo en el aire es porque el control de tracción ha actuado más. Pero tenemos coronación. Sin problema. O sea, yo creo que lo ha hecho muy bien a pick-up de Toyota, así que... Bueno, hay que ver ahora lo que es capaz de hacer el Toyota Land Cruiser, porque a pesar de que en cotas en algunos gana y en otras pierde, ¿vale? Sí, está muy ajustado. Está o sea, muy ajustado. Está muy ajustado. Yo creo que el control de tracción del Land Cruiser quizás sea un poquito más efectivo. Aquí yo creo que es donde va a estar la clave. ¿Cómo de evolucionado está ese control de tracción que lleva la Land Cruiser frente a la de la Hilux, que al final ahí hay una diferencia importante? Hilux. ¿Has dicho la Hilux? Sí, me ha salido el acento de Texas. De Texas, ¿no? Bueno, va el turno del Toyota Land Cruiser. ¿Cómo debería yo pronunciar en tejano el Land Cruiser? Bueno, tú tienes un acento mucho mejor, más trabajado que el mío. Land Cruiser. Land Cruiser. Bueno, David dentro del Toyota Land Cruiser y yo creo que se van a estar las diferencias, ¿eh? Sinceramente lo creo. En el Toyota Land Cruiser voy a poner el modo rocas en el control de tracción Ojo electrónico, también aquí, ¿eh? pero no voy a utilizar el modo de avance autónomo. Esto nos permitirá ver las diferencias entre un control de tracción y el otro. Aquí también hay algo Vamos importante, allá. de que el ángulo de ataque del Land Cruiser es mejor que el de... Despacito, sin la inercia, trabaja el control de tracción, abro un poquito de gas. De momento yo Voy veo muy mejor al despacito Land Cruiser. para Sí, 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 no vale, coger claramente. Fijaos Fíjate, cómo... se oye y se ve como las ruedas giran y enseguida el control de tracción actúa y no deja que se vuelvan locas, Y- como ha ocurrido sí. un poco más Bueno. en la Toyota Hilux. mayor fluidez con el sistema electrónico del Land Cruiser, que es un sistema algo más avanzado y con más modos. De momento la Hilux ha coronado sin ningún problema, pero claro, cuando se compara con el hermano de Zumosol, pues claro, las diferencias se empiezan a notar. Aún así, esto acaba de empezar y es momento de ver las repeticiones. Vamos a verlo. Rueda delantera derecha. Vemos cómo, Mismo plano, misma posición para verlo bien. para que lo tengáis claro, Land Cruiser a la derecha, a la izquierda, Hilux. Tanto rueda delantera como izquierda, o sea, delantera me refiero derecha y trasera derecha, en la Hilux se desliza más, se levanta Hay una más polvo. diferencia abismal. Fijaros aquí en detalle. Ahí lo estáis viendo. Sí. Fijaros lo rápido que en el Land Cruiser para la rueda, para Muy, que no muy se embale rápido, no deja que deslice prácticamente nada. prácticamente nada, efectivamente. De hecho, Las yo ruedas diría que traseras prácticamente izquierda de ambos estamos coches. incluso con el mismo neumático o muy parecido. Sí, O sea que aquí esta diferencia es muy... la podemos descartar. Sí. Pero fijaos cómo trabaja el control de tracción, cómo frena la rueda. Los cómo planos están totalmente, ahora mismo las repeticiones están totalmente sincronizados, es decir, están avanzando por el mismo punto a la vez, prácticamente igual. David lo tiene ya claro, qué va a nos- llamar a a ver qué Elena. nos cuenta. Elena, primera batalla familiar, cuéntanos. Así es, Juanma, ya hemos vivido la primera batalla en casa de los Toyota y vamos a preguntarle a David qué familiar se ha comportado mejor. Pues en esta primera prueba, que es bastante extrema, aunque los han pasado a los dos bastante fácil, desde dentro del coche he apreciado mayor fluidez y mayor facilidad del Toyota Land Cruiser, y aunque en las imágenes no es muy fácil de apreciar, sí creo que el Land Cruiser ha subido con un poquito más de facilidad. Así que ligera ventaja en la prueba número 1 para el Toyota Land Cruiser. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara la siguiente prueba. Pues de momento tenemos Hilux un poquito por detrás y Toyota Land Cruiser de momento impasible y avanzando como una oruga. Sí, Me aquí- recuerda a otros coches que hemos visto ya en cuartos de final, ¿eh? Ahí lo dejo. Aquí ya se nota que hay dos tipos de 4x4, son dos Toyotas, son dos buenos todoterrenos, dos iconos, como hemos dicho al principio de este cuarto de final, pero empieza a despuntar el Land Cruiser. Vamos a ver el segundo. Pero a que a Land Cruiser no le metes tú ahí sacos de cemento en el maletero, ¿a que no? Bueno, y sobre todo para arrastrar, yo creo que es la clave de este tipo de Claro. camionetas, de pick-up, es el arrastre, y es una configuración como más clásica, no más analógica, pero obviamente para ese obstáculo, ese control de tracción, es que no hay color. Es que No hay color, es mucho más avanzado y más sutil cómo trabaja el Land Cruiser que la Hilux. Y el Land Cruiser lo tenemos ya dirigiéndose al siguiente obstáculo, levantando polvo, ahora sí,
En los obstáculos no los levanta, pero aquí sí. Ahí David le está pegando al acelerador y es hora de presentar, por supuesto, qué viene ahora. Vamos allá. La batidora es una subida con fuertes ondulaciones que dejarán ruedas en el aire en todo momento. Toda la subida tiene dificultad extrema y habrá que estar atentos al resbalamiento y a las ruedas que estarán continuamente en el aire. David, batidora, Llega mi prueba favorita. tu prueba favorita. Mi ¿eh? prueba favorita, Es la una batidora. prueba muy bonita, muy espectacular y que da muchísimo juego. Mira qué plano de dron. El primer turno es para la Hilux, como siempre. Tenemos ahí en posición a Elena, a Fernando y a la Hilux. Reductora, que- diferenciales abiertos, control de tracción evidentemente automático y primera velocidad fijada en modo manual. Vamos allá. Esa es la configuración que va a elegir David para superar este obstáculo. Vamos a sufrir. Aquí empieza, Y ahora vamos a empieza, torcerse. empieza la fiesta. Cómo se levanta la caja, fíjate. Pero no está levantando mucho polvo, ¿eh? No, la verdad que no se está moviendo, se está delante un moviendo. Cuando abro gas, pero Pero se nota que escarba. sale adelante Es un coche muy con poderoso, facilidad, ¿eh? pero tengo que abrir Se nota que es un bastante coche gas más brusco. y lo hace a que trompicones. escarba. Vamos a ver si aquí no damos en ningún sitio. Creo que no. No me esperaba que subiera Tan fácil. tan fácil, ¿eh? Sí, yo creo que la palabra es fácil. Y ahora Ha subido sí, fácil. Cruzamos la No meta. hay forma bastante sufrimiento, sí que efectiva, hay Cruzamos la meta. algo más de... Meta superada, la Hilux sorprendente y poniendo el listón alto, ¿eh? Muy alto, muy alto. Yo esperaba que iba a sufrir bastante más de lo que ha hecho, ha superado el obstáculo. Hablamos de la batidora, ojo, ¿eh? Vosotros, los que nos conocéis bien aquí en Vero Motor, sabéis que la batidora no es fácil, Para pero nada. lo ha superado, muy fácil. Pero el control de tracción, vuelvo a incidir en eso, se nota que tiene que escarbar más, que pelearse un poquito Sí. más. Quizás la batalla donde tiene que intentar llevar el terreno, la Hilux es más a las cotas o intentar superar ahí en ese punto al Land Cruiser que en tracción que parece que de momento no le puede alcanzar. Es momento de ver el turno del Toyota Land Cruiser que se va a enfrentar al mismo obstáculo que acaba de hacer su familiar Hilux. Veremos a ver. Fijaos qué ondulaciones. Sí, aquí se ha Eso es visto difícil muy de bien. ir andando. Aquí se ha visto muy bien la prueba. El Land Cruiser Multi-Terrain System en modo rocas. Evitamos De madera. Me el encanta, avance autónomo. Me encanta. Entramos ya en la batidora y a ver qué es lo que pasa aquí. Es un obstáculo extremo. Tierra muy suelta, rocas sueltas, cruces de puente extremos. Empieza a sufrir, A trabajar. a Pero- trabajar. Vamos a ver. en Está cuanto entrando rozo el acelerador, el control me saca de- adelante con enorme fluidez y total control de la situación. Menuda contundencia, Ahí ha dado un pequeño menuda tirón. capacidad de avance. Mínimo. Mira, el Toyota Land Cruiser es un armatoste, porque es que a mí no se me ocurre otra palabra cuando veo este vehículo. Es un armatoste, pero madre mía. Cruzamos la meta. Increíble. Increíble. El Land Cruiser. Acaba de marcar unas diferencias, creo que bastante sensibles con respecto a la Hilux. Sí, sí. En tracción, comentaba David que también en sensación de seguridad, de control, de poder ir fino con el volante ante un obstáculo tan difícil y poder llegar a la meta prácticamente sin despeinarse. Y eso que no ha utilizado el crawl control, porque en las reglas está prohibido. Bien, vamos a ver las repeticiones porque es muy interesante. Mismo plano, por la derecha, rueda delantera derecha y trasera derecha. Planos exactamente iguales en los que podemos observar que la Hilux le cuesta un poquito más. Vamos a ver aquí los bajos de la Hilux. y los bajos del Toyota Land Cruiser, también con una buena protección ahí en la A mí este barriga. plano es que me flipa. Es Esto una me pasada. parece una pasada. Ahí ¿Cómo está. trabaja todo? Tenemos un cámara ahí tumbado que se juega la vida, pasando el coche por encima. pero bueno, de momento sigue vivo. Esta es la trasera, creo, izquierda. Sí, la trasera izquierda y se ve claramente como la rueda... Sí. A ver Bien. qué opina David. A ver qué opina David. Elena, muchísimo espectáculo en esta segunda prueba, ¿verdad? Así es, Juanma. Hemos visto mucho espectáculo, pero qué mejor que David para explicarnos cómo se ha vivido eso en primera persona dentro de cada uno de estos coches.
Pues la verdad es que desde fuera, viendo las repeticiones, se confirma la sensación interior del coche. El Toyota Hilux lleva un sistema de control de tracción más tosco, única posición, no distingue terrenos y avanza más a trompicones, me pide más gas. El Land Cruiser tiene un sistema más refinado que se llama Multiterrain y que efectivamente me da más control, es más suave, más progresivo y creo que es claramente superior al del su hermano trabajador, ¿no? el Hilux. Así que bueno, creo que aquí se confirma lo que vimos en la primera prueba y la Toyota Land Cruiser se adelanta un poquito más y toma una clara ventaja en esta eliminatoria. Bueno, las diferencias están ahí, lo que pasa es que ya son un poquito ajustadas, así que vamos a irnos ya a la última prueba para ver qué se decide. Bueno, pues de momento todo sigue su curso, el Land Cruiser sigue con el piloto automático hacia la semifinal y la Hilux de momento va un poquito a su zaga. Yo creo que lo más curioso de todo esto, y no sé qué opinarán en casa, pero por ahora la ventaja de la Cruiser la está marcando la electrónica. Sí, o sea, claro. Fijaros que al final capacidad 4x4 los dos son sobrados, Sí. pero la electrónica es la que está marcando y ahora sí que llega la prueba definitiva, la más difícil, que ahí donde las cotas creo que más van a demostrar. Ahí su se va a capacidad. demostrar muchas cosas, sí, en esta prueba. Y ahí está yendo ya David hacia la última prueba, pero por ahora clara ventaja del Land Cruiser frente al Toyota Hilux. Un Toyota Land Cruiser, por cierto, que para nuestros espectadores y los que nos estéis viendo desde Sudamérica es el Toyota Prado. Efectivamente, El Prado, efectivamente. así que por si no lo habéis ubicado todavía, vamos a presentar el siguiente obstáculo. La pared es un triple obstáculo que arranca con una subida del 70% de inclinación, la mayor del circuito. Continúa con un cruce de puentes en diagonal y termina en un terrorífico escalón de tierra. Pone a prueba la tracción al principio y las cotas al final. La pared. Sí, la pared que tiene más pendiente que la cuesta de enero. ¿eh? No tanto yo creo. Tenemos a David ya listo y una pared que la verdad es que da vértigo, ¿eh? Es como una atracción de la Warner. Vamos a ver. Como siempre, reductora y control de tracción a las 4 ruedas. Veremos a ver qué hace nuestra pickup invencible. Invencible. La pared impresionante. Es que David, no lo estáis viendo, pero David ahí no ve nada, solo ve cielo ahora mismo. Exactamente. Rasca un poquito, Es una pendiente del 70%. me cuesta subir. Ha rozado La verdad es que muy me parece ligeramente. impresionante porque acaba de coronar la pared, Ha tocado ligeramente. ha tocado ligeramente, pero creo que ha subido con bastante No se ha solvencia. enganchado, no se ha enganchado, simplemente ha sido ahí una caricia en los bajos del coche. Segundo obstáculo, este es un puro trámite para este vehículo seguramente, aunque como tiene una batalla tan larga, Claro, quizás- enorme batalla de la Toyota Hilux, pero si la primera parte la ha pasado bien, esto no debería ser problema. Vamos a Y ver, muy efectivamente, atentos. fíjate que articulación de la rueda, sin problema. Sin Aparte, ningún sin problema. Aparte, Ahora un bien- poquito de tracción en la Ahora rueda bien lo trasera difícil, derecha. aparcar, o sea, maniobrar ahí, que esto... El esto va a ser- obstáculo no es la cuesta, es la maniobra, ¿no? Sí, fíjate. esto va a ser Parece más que David difícil. no mide bien las referencias, ¿no? con los vehículos. No, lo que pasa es que es un giro de 90 grados, lo estáis viendo ahí. Y la Hilux es un coche muy largo, o sea, esto para buscarle aparcamiento en tu parking de turno, en tu supermercado de diario, no es fácil, te Para- queda medio es coche un fuera. para aparcarlo en Estados Unidos, aquí difícil. Vamos a ver, por delante tenemos... Estoy diferente el obstáculo y esta vez voy a dejar la primera fijada. Vale, acaba de fijar la primera, precisamente yo creo que para tener un poquito más de par, ¿no? Ahí en bajas y que no se le vaya... Y aunque un tiene poco- un muy buen ángulo de ataque, veremos a ver si no toca, porque son 27 grados, Va muy despacio, muy despacio, está ahí acariciando Mucho el acelerador. control. Vale, entra el control de tracción, supera el escalón. Ese escalón, por cierto, Sí. que en la parte derecha es donde más acusado es. Exactamente. Y Ahí donde- momento crítico, el eje trasero. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Roza Armando. muy ligeramente, ¡Uf, cómo ha subido! Acaba de subir con una facilidad pero pasas alucinante. con facilidad. Pues ojo que se complica, se complica este cuarto de final. Se complica este cuarto de final.
superada la prueba sin problema, 2 roces, pero 2 roces, por lo tanto, el Toyota Land Cruiser... A ver, es cierto, vamos a intentar de memoria, hasta que vean las repeticiones, me ha dado la sensación de que el control de tracción ha actuado con, bueno, con algo de protagonismo en la pared, en lo que es es donde más la ha trabajado, pendiente. obviamente. Rozar, creo que si ha rozado ha sido mínimo. Una caricia. Y es que aquí, en este escalón último, me ha Sin parecido... problema. Pese a la enorme batalla que tiene y un ángulo ventral que en teoría es muy similar al del Land Cruiser. Así que vamos a ver qué pasa ahora con el Land Cruiser. Yo creo que se va a definir todo en cuanto a capacidad de tracción. Sí. Está claro, el Toyota Land Cruiser tiene que hacerlo absolutamente perfecto en esta pared para conseguir mantener esa distancia que ya tiene en las 2 pruebas anteriores con la Toyota Hilux. Y David está dispuesto a demostrárnoslo próximamente. Vamos a ver cómo encara ya el obstáculo. Esta prueba, recordamos que es dificilísima. O sea, aquí un todoterreno ya tiene que ser de un nivel importante para superarla. Bueno, hemos visto como todoterrenos muy capaces, como el Suzuki Jimny, por ejemplo, no fue capaz Han sufrido mucho, han sufrido muchísimo. de hacer esto sin inercia. Sí. Vamos con el Land Cruiser, último obstáculo, la pared en modo rocas. No voy a activar el Crawl Control, el sistema de avance autónomo, voy a ir en modo rocas y acelerando yo. Venga. Suspensión trasera elevada al máximo para maximizar el máximo el ángulo ventral y vamos a ver lo que hace. Importante lo que ha comentado David, suspensión neumática en el eje trasero únicamente, Vamos a ver lo que hace. elevada ya a su máxima altura para poder sortear y elevar el coche en definitiva. Acabo de quitar el sensor de Pero parlamento. ¿Pero qué está haciendo el Toyota? Mínima Es actividad. que no necesita casi que entre el control de tracción. Ha subido como si mínima fuese una actividad pendiente de asfalto, control de David. tracción, mínimo rozamiento de la barriga y vamos al final. O sea, por ahora, ventaja del Land Cruiser. Ventaja del Land Cruiser que sumada a las otras 2 pruebas, Por ahora despunta claramente el Land Cruiser. tenemos casi un virtual semifinalista, a no ser que se líe aquí parda en el siguiente obstáculo. Vamos a ver qué Ahora- hace el Toyota. La verdad que después de lo que pasó con el Wrangler ya te esperas de todo, pero... Yo estoy muy nervioso. Pero ahora llega el momento. Tengo la boca seca, David. Así que no... Ahora llega el momento clave. Se la está jugando el Land Cruiser porque si de aquí no pasa, os recuerdo a todos, si de aquí no pasa el Land Cruiser, Queda eliminado. o sea, ganaría la Toyota Maniobras de Hilux. aproximación. Sí. Bueno, no sé a qué rival prefiere el Defender. Por eso, y ojito, que quien espera enfrente es el Defender que está ahí en su casa tranquilamente, ahí en Está, ahora Inglaterra, mismo, está tomándose una Coca-Cola con mientras su hace té, esto. esperando aquí a que vengan los samuráis a que me expliquen cómo se hace todo terreno. Venga, vamos a ver cómo lo hace el Toyota Land Cruiser. Momento de la verdad y momento de máxima tensión porque Se la está jugando. se la está voy a jugando. fijar la primera Efectivamente, velocidad. se la está jugando. Aquí se la está jugando el Land Cruiser. Y vamos a ver. Fijaos, Espacio. primero en el eje delantero y después en el trasero. Desde casa tenéis que mirar primero el delantero, luego el trasero. A ver qué ocurre. Ángulo de ataque Bien. sobre el papel mejor que el de la Toyota Hilux. Venga. Escalón. Rueda delantera derecha. Superado. Superado, pero con una Sí, sí. facilidad increíble. No ha perdido rueda en ningún momento, no resbala, no patina. También fijaos en las estriberas, que son bastante grandes aquí y podría tocar. Rueda trasera. Bueno, Bueno. David, Mínimo rozamiento. no hay sorpresa. Toyota sorpresa. Land Cruiser supera sin ningún problema Y llega al final. la última llega prueba al final de del Land estos cuartos de Cruiser. final. Imparable este coche, imparable este coche. Y como bien acaba de decir David Artés, es Buah. imparable, ha impuesto su ley y a no ser que las repeticiones nos muestren algo que no hayamos sido capaces de ver Sí. nosotros en directo, Pero yo creo que está ya todo el pescado vendido. creo que Aquí ya tenemos... tenemos el un claro pescado ganador. vendido. Vamos a ver las repeticiones, por supuesto, pero yo diría que a salvo alguna cosa que se nos haya escapado ahí muy rara, no suena que roce, no, las ruedas no patinan. Lo siento por la pica, pero el Land Cruiser ha impuesto su ley. Su ley. Venga, vamos a ver las repeticiones que ya las tenemos listas y vemos en primer lugar la Toyota Hilux cómo desliza con su rueda delantera derecha Claramente, aquí para se ve. superar la pared. Lo consigue, por supuesto, con cierta facilidad, pero es que el contraste es muy interesante. Es que fijaos, o sea, que se parece de locos, pero Claro, si os fijáis desde casa, están moviendo las ruedas muy poquito. es que apenas se nota, fijaos, este plano es el Es fundamental. buenísimo esto. Esto es buenísimo. Se ve clarísimamente la diferencia
cómo una rueda gira más en la Hilux y menos en el Toyota Land Cruiser. Además te permite esa menor velocidad, esa mayor capacidad de control, que esto es algo muy importante en todo terreno. ¿Ves? Has visto que para traccionar y subir el escalón, el escalón. la Hilux necesita de deslizamiento y el Land Cruiser lo hace de una. Es claramente superior. Y David, viendo las repeticiones, creo que tiene la misma impresión que nosotros, porque es que además él los ha estado conduciendo. Así que en cuanto él esté listo, vamos a conectar con Elena y con el mismo David para que nos cuente cuál es su A ver cuál es su opinión, veredicto. porque yo creo que vamos a estar de acuerdo y yo creo que es bastante claro. Elena, llegamos a la hora de la verdad, pero la igualdad ha sido la tónica general. ¿Qué nos podéis contar? Bueno, Juanma, pues como habéis podido ver, tanto vosotros como nuestros espectadores, qué igualadas han estado las cosas, qué bien han trabajado los dos Toyotas, pero creemos que desde fuera sí que hemos visto que alguno lo ha hecho un poquito mejor, ¿verdad, David? Efectivamente, desde dentro y en las repeticiones se puede observar cómo la Toyota Land Cruiser, como una continuación de las dos pruebas anteriores, en esta tercera ha escarbado mucho menos, ha trabajado mucho menos el control de tracción y ha sido capaz de subir más fácilmente tanto la pared como el último obstáculo. Ambos han rozado mínimamente la barriga, pero muy poquito, apenas un indistinguible, diría yo. Así que el ganador de las tres pruebas por capacidad de tracción ha sido claramente el Toyota Land Cruiser. Bueno, Juanma, y después de esta lucha familiar tan chula, tan bonita y tan divertida, os devolvemos la conexión al estudio. Muchísimas gracias, Elena, pero no te puedes despedir antes sin darme mi titular. David, creo que sabes por qué me estoy riendo, y es que desde el estudio nuestros compañeros, Juanma y nuestros compañeros, nos están pidiendo pues este clásico titular, esta clásica frase con la que vamos a describir cómo han sido estos cuartos tan familiares con los dos Toyota. Pues la frase sería algo así como: imparable la Hilux, más imparable todavía el Land Cruiser. Ahí lo llevas, Juanma. Ahora sí, os devolvemos la conexión definitivamente y nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Elena. David, una breve reflexión de lo que crees que ha pasado en estos cuartos de final. Pues lo primero, yo creo que ha sido un duelo súper interesante para ver cómo una marca como Toyota, clásica del 4x4, tiene en el mercado dos coches todoterreno de verdad, pero dentro de que son dos todoterreno, muy todoterreno, valga la redundancia, al final tienen esa diferencia en control de tracción, en capacidad, en cotas, y hoy, obviamente, el Land Cruiser ha demostrado que es el todoterreno por excelencia de Toyota. Por lo tanto, tenemos en el lado izquierdo dos semifinalistas de altos vuelos, Ford Ranger Raptor y Mercedes Clase G. En el lado derecho tenemos Land Rover Defender y Toyota Land Cruiser. El enfrentamiento de hoy nos ha dejado varias conclusiones. La primera es que hay muchas razones para temer al legendario Land Cruiser. Quizás no tenga la estética tan agraciada de otros participantes del Mundial, pero sus cualidades siguen intactas. La Hilux ha luchado hasta el final y ha superado todos los obstáculos con facilidad, pero cuando luchas contra la excelencia, eso a veces no es suficiente. Bravo por la Hilux, pero más aún por el Toyota Land Cruiser. Hasta pronto.